Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final, y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas, este movimiento es para incorporar a todos. Así que el mundo parece revuelto. Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe, está sucediendo en Europa, esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo, y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. He titulado esta conferencia La Era, y vamos a ver algunas interesantes paralelas entre las historias del Antiguo Testamento sobre las eras de trillar y el juicio. Bueno, hace poco hemos plantado una pequeña parcela de trigo en nuestra granja porque quería ver cómo va a crecer. Creció maravillosamente. Solo se trataba de 1 hectárea. Y luego tuve el trigo, pero no tenía los instrumentos con los cuales cosecharlo, así que lo hemos hecho a la manera antigua. Lo recogimos con guadañas y lo atamos en manojos. Y mi vecino tenía una era para trillar y también tenía una cosechadora. Él quiso que llevemos el trigo a él para que pudiéramos hacer el trabajo allí, y así hicimos. Y ahí estuvimos en esa vieja era. Eso fue puramente incidental. Su cosechadora casualmente estaba allí y pasamos las cosas por ella y fue increíble. Y entonces miré la antigua era y pensé en cómo siglos antes burros y bueyes hacían ese trabajo que una máquina cosechadora hace ahora en cuestión de minutos. Y esas imágenes bíblicas pasaron por mi mente. Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. Porque en la ley de Moisés está escrito, leemos en 1 Corintios 9, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Así que tenemos en la Biblia estas historias sobre bueyes pisando el grano, dando vueltas. Y Dios dice que el obrero es digno de su salario, así que deje comer a la bestia. 1 Timoteo 5:18, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esta cosecha sobre que estamos hablando evoca imágenes de la cosecha final, recogida de gavillas. La cosecha de cebada fue precedida, o la cosecha de cebada precedía la cosecha de trigo, y las gavillas de cebada se utilizaban en la ofrenda mecida para simbolizar los primeros frutos de la resurrección. La cosecha de trigo simbolizaba la cosecha final de la tierra, junto con sus aspectos redentores y de juicio. Y el grano era comparado con los redimidos y los perdidos con las uvas, la paja o la maleza. Estas son las imágenes bíblicas de lo que sucedía en la época de cosecha en las eras. Joel 3:13, echad la hoz porque la mies está madura, venid descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque grande es la maldad de ellos. Una hoz se utiliza para la cosecha de cereales, pero las uvas no se cosechan con una hoz. Son cortados y luego se colocan en los lagares y luego se pisotean.
Apocalipsis 14:15 leemos, y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque te ha venido la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Esta imagen de la cosecha nos dice cómo será el juicio, y tipológicamente podemos volver al Antiguo Testamento y leer esas historias y aprender acerca de lo que significa que algún día estaremos delante de un Dios todopoderoso. Apocalipsis 14:19, y el ángel metió su hoz en la tierra y recogió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Me gustaría ser parte de esa cosecha de trigo, pero no me gustaría ser parte de la paja que está soplada lejos de la era. Ni tampoco quería ser parte de esa cosecha de uvas, porque es la cosecha de ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 300 kilómetros. Aquí tenemos una descripción de la magnitud de los que no quieren estar en el reino de Dios. Es una imagen de miedo. Ahora sabemos que la cosecha está lista porque las profecías se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Así, tipológicamente, una aplicación local debe tener una aplicación universal antes de que la tierra esté madura para la cosecha. Disturbios locales, guerra, apostasía y desastres medioambientales deben convertirse en globales. Podemos ver eso en la actualidad. Lo hemos visto en algunas de las presentaciones anteriores. La inestabilidad política y económica debe ser universal. La agitación religiosa debe conducir las naciones a la unidad religiosa en aras de la paz. Todas estas cosas están sucediendo hoy día. Mateos 24 relata esta historia. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El engaño va a ser uno de los principales problemas en los últimos tiempos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pues se levantarán nación contra nación y reino contra reino, hambres, epidemias, terremotos en distintos lugares. Esta aplicación general, como lo vemos en el mundo hoy, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Luego llega el cumplimiento final de las profecías que nos dicen que el tiempo está aquí. Así que debe aplicarse la marca de la bestia, y sabemos que los mecanismos para configurar eso están en plena marcha, con Europa tratando de introducir una legislación en este sentido, y los estados de Norteamérica saltando en ese tren. Vivimos en estos momentos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces empezará la cosecha. Aprended esta palabra de la higuera. Cuando veáis estas cosas, debéis saber que el tiempo está muy cerca. Tenemos la crisis económica actual, tenemos las protestas de austeridad en todo el mundo, y la Biblia nos advierte que habrá problemas económicos. Vamos ahora, ricos, llorad y ayudad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata son corroídos y su óxido testificará contra vosotros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, el cual por engaño no les habéis pagado, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estas cosas están sucediendo en el mundo. Los sindicatos
están en pie de guerra, la gente ha perdido su dinero, el oro y la plata se han oxidado. Vivimos en estos momentos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engrosado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y asesinado al justo, y él no os resiste. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este no es tiempo para perder nuestra fe. Este es tiempo para mirar hacia arriba y esperar para esa cosecha venidera. Las eras y su importancia para la cosecha final. Jeremías 51:33. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era. Es tiempo ya de trillarla. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Vivimos tiempos fascinantes. Y aunque Babilonia parece dominar sus fuerzas y reagruparse, ella será trillada. Isaías 21:9 dice: y he aquí que viene carro de hombres con un par de jinetes, y habló y dijo: ha caído Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses quebró él en tierra. Oh mi trilla, oh grano de mirra, lo que he oído del Señor de los ejércitos, de Dios de Israel, os he declarado. Si no advertimos a la gente, si no predicamos el mensaje, bueno, entonces no pueden tomar una decisión por la cosecha que viene. Y esta trilla será la última. Isaías 28:25. Después que hubiere igualado su superficie, no esparce el eneldo, siembra el comino, pone el trigo por hileras y la cebada en su lugar y el centeno en su borde, porque su Dios le instruye y le enseña a juicio. Porque no se trilla el eneldo con el trillo, ni sobre el comino rodará rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El pan se trilla, mas no siempre lo trillará ni lo rompe. Y nos dice exactamente cómo ocurrirá el proceso de trillado, y para cada tipo de grano y de semilla hay otro tratamiento. Por lo tanto, Dios planifica una trilla, pero dice que ni un grano caerá, ni una semilla se perderá, sino que la paja será eliminada. En África, en muchos lugares, aún se trabaja en la antigua forma, sin máquinas trilladoras. He tomado esta foto en Etiopía y me pareció interesante. Ellos simplemente bloquean los caminos cuando están trillando, porque esta es la única superficie plana que tienen. No tienen hermosas eras redondas. Aquí están trillando el sorgo, batiendo con barras. Así dice Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Si Babilonia cree que puede recoger una cosecha entre el pueblo de Dios, habrá una recompensa. Habrá una recompensa. Es interesante que el luto de Jacob también tuvo lugar en una era, la de Atad. Y esto es un tipo para los redimidos que han luchado con Dios. Jacob es un tipo, y se levantarán de la era en la cosecha final, cuando todas las lágrimas serán enjugadas. Y leemos sobre eso en Génesis 50. Entonces José subió a sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Todos ellos se reunieron, y todos los que habían dejado en Gosén. Y subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad,
que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo duelo a su padre por 7 días. Esto debe haber sido bastante interesante, todos los egipcios junto con el pueblo de Dios de luto en la era. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Ata, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado de Jordán. Y Wesley escribe que el luto solemne para Jacob dio un nombre al lugar, Abel Misraim, la aflicción de los egipcios, que sirvió como testimonio contra la siguiente generación de egipcios que oprimieron la descendencia de este Jacob, a quien sus antepasados mostraron tan respeto. Así que hay una lección sobre lo que sucede en las eras de la Biblia y hay una aplicación para nuestro tiempo. Si nos fijamos en la historia de Ruth y de la era, Ruth es un tipo para los primeros frutos de la redención. Ella era una moabita convertida al verdadero Dios. Encontró a Boaz, el tipo para Cristo, en la era durante la cosecha de la cebada, que sirve como cosecha de los primeros frutos, ya que la cebada es la primera y luego la cosecha de trigo o la experiencia de la lluvia temprana. Así que si seguimos fielmente sus instrucciones, entonces vamos a ser también parte de la segunda cosecha, la de trigo. Así que incluso en nuestra experiencia hay una trilla, hay un desarrollo y hay un crecimiento. Ahora, el proceso de aventamiento también es importante. ¿No es Boaz nuestro pariente, con cuyas mozas tú has estado? He aquí que esta noche él avienta la parva de las cebadas. Me gustaría ser la semilla que queda después. Lávate pues y úngete, Ruth 3:3, y ponte tu ropa y baja a la era. Baja a la era. Todos vamos hacia la era, individualmente. Y como cuerpo vamos a ser trillados. Y cuando él se acostare, observa tú el lugar donde él se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que debes hacer. Tenemos que seguir a Cristo, y tenemos que ser ungidos, lavados, vestidos con su justicia, para que sobrevivamos a la experiencia de la era. Hay algunos lugares en la Biblia donde las eras nos hablan sobre los juicios retributivos de Dios. Y los hijos de Israel hicieron lo malo, Jueces 6:1, ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y los hebreos fueron suprimidos, y los enemigos salieron de las cuevas y de las montañas y tomaron las cosechas de los israelitas. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y aún los hijos de los orientales subían contra ellos. Así que tenemos madianitas, amalecitas, los hijos del oriente. Es una combinación interesante. Los madianitas eran descendientes de Abraham. Los amalecitas debieron haber sido totalmente destruidos, pero vivieron como una nación de Canaán. Y luego los hijos del oriente suenan como la teología New Age, nueva era, antitípicamente las iglesias hermanas y déspotas. Y acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y así hoy parece como si lo mismo está ocurriendo a la iglesia de Dios. Tenemos iglesias hermanas que nos roban de algunas de las cosas, que nos hacen lo que debemos ser. Tenemos algunos incrédulos sembrando hilos de duda con respecto a la evolución y esos temas. Y luego tenemos esta filosofía oriental arrastrándose en medio de nosotros. Hay una era de trillar que viene. Hay un juicio que se acerca. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos,
ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. E Israel era en gran manera empobrecido por los madianitas. Esto es muy importante. Si permitimos al falso sistema religioso entrar entre nosotros, al falso estilo de adoración, a las falsas filosofías, seremos grandemente empobrecidos. Pero Dios pondrá las cosas claras. Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. De modo que si queremos tener una experiencia positiva, la obediencia se vuelve primordial. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esta es una historia interesante. Así que él trillaba el trigo no en una era, porque eso habría sido demasiado a la vista. Lo hacía en un lagar, pero el lagar es también un símbolo del juicio de los impíos. Y el trigo es un símbolo del juicio de los justos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, poderoso valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Nos ha desamparado el Señor y nos ha entregado en manos de los madianitas? Dios permite las circunstancias, incluso dentro de su iglesia. Y aún así, Él sigue siendo el capitán del timón. Y esta es una buena noticia. Esto es alentador. Jueces 6:14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta a tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El espíritu de profecía dice: antes de honra está la humildad. El Señor puede utilizar más eficazmente a los más sensibles a su propia indignidad e ineficiencia. Él les enseñará a ejercitar el valor de la fe, y Él los hará fuertes mediante la unión de su debilidad a la fuerza divina, y sabios conectando su ignorancia con la sabiduría divina. Debemos tener ánimo de búsqueda. Tenemos que volver a la palabra de Dios, y Dios obrará poderosamente, sin contar cuántos orientales, incrédulos o madianitas hay entre nosotros. Y edificó ahí Gedeón un altar a Jehová, al que llamó Jehová Shalom. Este está hasta hoy en Ofra. Muy bien. Esa es una historia de cómo Dios trata con una incursión en la tierra de Israel. Y es alentador para nosotros porque estamos sufriendo este tipo de incursiones en la actualidad. Echemos un vistazo a algunas otras lecciones. David y la era. Estas son lecciones dolorosas, lecciones muy dolorosas, y podemos aprender acerca de cómo Dios trata con estos temas. Después de que los filisteos habían devuelto el arca en un carro, ese llegó a Bet-Semes durante la cosecha del trigo. Y 1 Samuel 6:12 cuenta la historia. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes e iban por un mismo camino andando y bramando. Las pusieron al carro y no conocían el camino, ni habían sido instruidas en los caminos del Señor. El Señor las dejaba ir e iban todo recto, volviendo del campamento filisteo a Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Así que aquí tenemos otro tipo de cosecha final, cuando el arca del Señor es devuelta al pueblo de Dios. Y alzando sus ojos vieron el arca y se alegraron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué Besemita y paró ahí donde había una gran piedra.
Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Si vas a Bet-Shemesh, es fascinante lo que hay en el lugar de lo que debería estar ahí. Esta es el área donde todo esto sucedió y se pueden imaginar los campos de allá. Y ellos cosechaban el trigo y ese carro llegó por el camino con las vacas tirando de él. Y en algún lugar en esta zona ocurrió realmente este evento. Aquí está mi amigo François Duplessis. Y es interesante, no muy lejos están esas dos colinas, y sobre esas dos colinas una vez también estuvieron los ejércitos de Israel y de los filisteos enfrentándose entre sí, y aquí es donde David mató a Goliat. De modo que si vas hacia abajo en este valle, en algún lugar por aquí, quizás ahí donde está mi esposa mostrando las pequeñas piedras de esta zona, en esta misma zona se desarrolló esta historia. Ahora, cuando se devolvió el arca, ellos primero estaban muy emocionados por tenerlo, pero miraron dentro del arca y entraron en un gran problema, como sabemos. Y primero la quitaron y la pusieron en una casa, y se dice ahí Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Este es el lugar en esta colina donde ellos afirman, la Iglesia Romano-Católica, que la casa realmente existía aquí, en que el arca fue entonces supuestamente guardada. Hoy en día hay una iglesia allí, y es la iglesia de Nuestra Señora del Arca de la Alianza. Y aquí está una gran estatua de ella colocada sobre el Arca de la Alianza. La iglesia pertenece a las hermanas francesas de San Jorge de la Aparición, y ellos creen que está sentada en el lugar de la casa de Abinadab, donde fue guardada el arca, 1 Samuel 7:1. La iglesia está construida en el mismo lugar de una iglesia bizantina. Y aquí está una homilla que se dio el 15 de agosto, Asunción de Nuestra Señora en el cielo, y dice: hoy damos gracias a Dios por el gran honor concedido a María en no permitir que la descomposición toque su cuerpo. Al final de su vida terrenal, fue tomado su cuerpo y alma al cielo. Era verdaderamente adecuado que ninguna descomposición debería tocar su cuerpo, porque ella ha dado a luz a Jesús y también porque ella era sin pecado. Ella fue inmaculadamente concebida y permaneció sin pecado en toda su vida. Esto es algo interesante. Así que aquí está el arca, que ellos afirman que es María. El mundo está tan lleno de mentiras que es increíble. Ella no fue concebida inmaculadamente porque nació como todos los demás. Y ella no era sin pecado, porque la Biblia dice que nadie está sin pecado. Así que, por lo tanto, fue tomado su cuerpo y alma al cielo al final de su vida terrenal. Uno de los títulos que le damos a la Virgen es Arca de la Alianza. Y nuestra primera conferencia empezó con la visión de Juan del cielo, donde él vio algo que asustaría a sus contemporáneos. Él vio el arca del pacto. Así que cuando piensas en el arca del pacto, que representa la ley, que significa el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús, que significa el maná escondido, que es sinónimo de Jesucristo, ¿no es extraño que el mundo puede desfigurar tanto esta doctrina? Podemos decir que el arca de la alianza en el Antiguo Testamento prefigura a María. ¿No prefigura a Jesucristo? En el Nuevo Testamento apuntaba hacia adelante a María del Nuevo Testamento. ¿Cómo y por qué? María llevó en su vientre a Jesús, la palabra viva de Dios. Es increíble lo que puede sacar de las tradiciones. Ni siquiera quiero leer más. Pero aquí en este sitio se alza hoy esta catedral romano-católica y toda la historia de la obediencia a Dios y el ministerio sumo sacerdotal donde Jesús nos salva de nuestros pecados está distorsionado.
y es una especie de símbolo de la confusión que tenemos en el mundo, por ahí, que la Biblia llama Babilonia. Y ellos venden pequeñas fotos con el arca del pacto. Bueno, si seguimos la historia de la Biblia, que es mucho más agradable, los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre la piedra grande. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Y cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Así que habían seguido esto para ver si las vacas llevarán el arca del pacto allí. Entonces supieron que las plagas que sufrieron eran de Dios. Así que hay una escena del juicio y el arca está involucrada. Estas fueron las hemorroides de oro que devolvieron los filisteos, porque ellos habían hecho los modelos de las llagas de la peste, porque esa es la costumbre en la iglesia ortodoxa hasta el día de hoy. Y los ratones de oro, las ratas, y todas estas cosas, conocemos la historia, pero la Biblia dice en 1 Samuel 6:19, entonces hirió Dios a los de Bet-Semes porque habían mirado en el arca de Jehová. ¿Qué lección podemos aprender de eso? Seguramente Dios nos quiere impresionar con la santidad de su ley y con la santidad en el tema de la adoración. Hirió del pueblo 50,070 hombres. Y el pueblo hizo duelo porque Jehová habría herido a muchos del pueblo con una gran matanza. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Esa es una pregunta importante. ¿Vamos a ser irreverentes en nuestros estilos de adoración? ¿Vamos a venir delante del arca del Señor como nos da la gana a cada uno? Y enviaron mensajeros a los de Kiriath Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Y vinieron los de Kiriath Jearim, llevaron el arca de Jehová y la metieron en casa de Abinadab, situada en la colina, donde ahora se encuentra este monasterio católico. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Así que ahora aquí está el arca y está allí en esta casa. Y eventualmente tiene que ser traída de nuevo a Jerusalén. Y David intenta traer de vuelta el arca. Y hay lecciones importantes aquí para el pueblo de Dios en el tiempo que vivimos. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriath Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová, Dios, que habita entre los querubines, sobre la cual es invocado su nombre. Así que la verdadera esencia de la adoración, el carácter de Dios, todo está en juego aquí. Y se llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Ahora bien, Dios no había dado instrucciones a los israelitas que pusieran el arca en una carroza, pero Él lo puso en un carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, cimbalos y trompetas. Y cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes tropezaban. ¿Dónde tropezaban? En la era. Así que hay un juicio aquí. Hay un juicio que se acerca. Y cuando llegaron a la era de Nachón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes la sacudieron. No acababa de venir esa arca de los filisteos sin ninguna compañía todo el camino de vuelta al campamento de Israel, y no hubo nadie para sostener el arca. Y los bueyes estaban corriendo enloquecidos. La Biblia dice corriendo y mugiendo mientras iban a toda velocidad. ¿Quién mantuvo entonces el arca del pacto para no caer?
¿No fue Dios? Así que aquí ellos hicieron todo lo que ellos pensaban que era bonito y bueno, pero no lo hicieron de acuerdo con la forma prescrita. Y Dios no podía honrarles. Así que la estaban llevando en su pequeño carro y Usa pagó la sanción. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque extendió su mano al arca y murió allí delante de Dios. Dios había prescrito, el arca del pacto había de ser transportada por los levitas. Esta es la forma en que lo haréis. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-edom, en su casa, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todas las cosas que tenía. Tenemos que pensar, los bueyes tropezaron en la era, así que eso es un símbolo del juicio. Así que si adoras a Dios de una manera sincrética y no según lo prescrito por Dios, podrías acabar en el lado equivocado de la era. Esto es bien para muerte o para la salvación. Ahora David intenta traerla de vuelta por segunda vez y quiere corregir las cosas. Pero primero vamos a leer el espíritu de profecía. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y Dios lo hirió ahí por su error. Segunda Samuel, la suerte de Usa fue un castigo divino por la violación de un mandamiento muy explícito. Mediante Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. Solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían tocarla o aún mirarla descubierta. ¿Ha dado Dios instrucciones especiales en cuanto al mensaje que ha de ser predicado en este tiempo en el mundo? ¿Sí o no? Si decidimos predicar otra cosa que no sea lo que Dios encargó, ¿no estamos como Usa extendiendo nuestra mano para sostener el arca conforme a nuestros principios en lugar de los principios de Dios? Esta es la forma en que se debe hacer, no en un carro. Este es el camino que Dios ha ordenado. Los sacerdotes habían de cubrir el arca y luego los coatitas debían levantarla mediante los palos que pasaban por los anillos de cada lado del arca y que nunca se quitaban. Y los hijos de Gersón y de Merari, que tenían a su cargo las cortinas y las tablas y los pilares del tabernáculo, Moisés les dio carretas y bueyes para transportar lo que se les había encomendado a ellos. Y a los hijos de Coat no dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el arca del pacto, el servicio del santuario. Así al traer el arca de Kiriat Jearim, se habían pasado por alto en forma directa e inexcusable las instrucciones del Señor. ¿No estamos nosotros pisando el mismo camino hoy en día? Ella escribe que los filisteos que no conocían la ley de Dios habían puesto el arca sobre una carreta y Dios no les hizo nada porque ellos no conocían algo mejor. Él no los castigó por ello, pero Israel debería conocer y no lo hicieron. Este es un asunto serio. Y David, sintiendo que su propio corazón no estaba del todo en armonía con Dios, David, al ver caer a Usa, tuvo temor al arca, no fuese que alguno de sus pecados le acarrea castigos. Pero Obed-edom, aunque se alegró temblando, dio la bienvenida al sagrado símbolo como garantía del favor de Dios a los obedientes. La atención de todo Israel se dirigió ahora hacia el Geteo y su casa para observar cómo les iría con el arca. Y bendijo Jehová a Obed-edom
y a toda su casa. Así que si tienes una relación correcta con el Dios del cielo y para sus preceptos y sus leyes, entonces serás bendecido. Si no lo haces, entonces puedes esperar lo contrario. Leemos aquí en los escritos de Ellen White que había algunos problemas antes. Vamos a mirarlos. Había algunas personas en nuestras casas editoras que querían cambiar la política para hacer algunas publicaciones más populares. Ellos sugirieron eliminar las referencias a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y dejar fuera las verdades importantes, tales como sábado, para aumentar la circulación de la literatura. Encontramos exactamente la misma cosa hoy en esta filosofía de iglesia emergente. Vamos a hacer las diferencias y las doctrinas menos prominentes, por lo tanto cae en la misma categoría. Esta política es el primer paso en una serie de pasos equivocados, escribe ella. Los principios que se han defendido en el American Sentinel constituyen la esencia de la defensa del sábado. Y cuando los hombres comienzan a hablar de cambiar estos principios, están haciendo una obra que no les corresponde. Lo mismo que USA, están tratando de afirmar el arca que pertenece a Dios y está bajo su supervisión especial. Tanto que si decimos, vamos a hacer amistad con el mundo para que podamos llevar este mensaje al mundo, entonces somos como USA, que está tratando de sostener el arca. Este es un problema peligroso porque nosotros tenemos una forma prescrita de cómo debemos alcanzar el mundo con el mensaje de los tres ángeles y no en un carro, sino sobre los hombros. USA se entrometió con el arca a pesar del claro mandamiento del Señor de considerarla con temor y temblor y mantenerla sagrada. Él tuvo que ser retirado de la obra del Señor. Dios no cambia. Hoy, Él es tan deseoso como en los días de USA que los hombres conozcan sus caminos y reverencien los métodos que Él ha señalado para su guía. Y si Él nos ha prescrito cuál es nuestro deber y nosotros lo cambiamos, caemos en esta misma categoría. Aquí está algo por venir. Nos dirigimos hacia una era de trillar. No trate de sostener el arca que está bajo la protección divina. No crean que debemos hacer los mandamientos y las diferencias y el sábado y estas cuestiones menos prominentes, cuando el curso seguido es equivocado. No intenten estabilizar la proclamación de los preceptos divinos cuando el curso es contrario a los mensajes de los tres ángeles, según las indicaciones de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora vamos a ver qué hizo David aquí. Y David se hizo casa en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. El arca, la ley, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, el maná, deben ser fundamentales para nuestra religión. Deben estar en el centro y tenemos que preparar un lugar para que puedan entrar en esta ciudad. Luego David dijo, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios. Así que aprendió la lección. Porque a ellos ha escogido Jehová para que lleven el arca de Dios y les sirven perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Y David reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Así que había aprendido que Dios tiene un camino establecido y voy a actuar de acuerdo con esta manera y no a mi manera. Luego nos dice quiénes fueron todos los involucrados. No tenemos que entrar en todos los detalles de los hijos, etcétera, etcétera. Y todos ellos se reunieron y les dijo, vosotros sois los principales padres de los levitas, santificaos. Tenemos que santificarnos porque la casa donde el arca tiene que estar debe ser una casa viva, constituida por entidades vivas,
personas físicas integradas en la casa, un templo espiritual. Vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo brecha entre nosotros. Es una palabra interesante. El título de toda esta serie fue Reparando la brecha. ¿Vamos a reparar la brecha? ¿Vamos a poner las cosas bien correctas? ¿Vamos a hacer las cosas como Dios manda? ¿O vamos a seguir los dictados de las nuevas espiritualidades? Por cuanto no le buscamos según la ordenanza. ¿No nos ha dado Dios nuestras órdenes de marcha en cuanto a cómo debemos abordar este tema? ¿Cómo debemos advertir a la gente de lo que se avecina? ¿Cómo debemos exponer la maldad del hombre de pecado? ¿Cómo debemos advertir contra la marca de la bestia y su imagen, etcétera? Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Esta es la base, y esta es la única manera por la cual el pueblo de Dios puede operar. David habló a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y luego sigue una lista larga de quién estuvo involucrado y quién cantó, una larga lista con todos los nombres, y la Biblia es muy fiel. Y Wesley escribe sobre este asunto: porteros que iban a guardar las puertas del tabernáculo, pero que todos fueron instruidos en la música para que cuando estos estaban libres de asistir a su oficio adecuado, no sean ociosos ni poco productivos en la casa de Dios. La música tuvo un papel esencial, así que los cantantes, leemos en 1 Crónicas 15:19, y enumera la lista, designados a sonar címbalos de bronce, y la alamot, que es una soprano, una voz femenina, o quizás falsete, no estoy seguro, y luego con arpas, y se mencionan todos los instrumentos. La traducción africana dice para dar una ventaja a las voces graves. Así que hubo todas estas voces y había armonía. Había armonía, voces femeninas, voces graves, y los instrumentos estaban claramente definidos. Y Kenenías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto porque era entendido, y las trompetas estaban ahí. Y David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Y sucedió que cuando Dios ayudó a los levitas, esto es interesante, cuando Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Wesley escribe, ayudó, animándolos en su trabajo con alguna señal de su presencia con ellos. En todos nuestros ejercicios religiosos debemos obtener la ayuda del cielo. Los ministros de Dios que llevan los vasos del Señor necesitan de modo especial la ayuda divina en su ministerio para que Dios pueda ser glorificado por ellos y el pueblo edificado. Así que si haces las cosas de acuerdo con la metodología correcta, Dios está contigo en el proceso. Él te ayudará con el mensaje. No te puedes equivocar. Y luego Crónicas enumera algunas cosas interesantes. David estaba vestido con una túnica de lino fino. Él se puso la túnica no para ser como los levitas, sino que era, ya veremos en un momento por qué se la puso. Y luego, y todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, David llevaba también sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero es interesante que el pandero que se menciona en el primer intento de traer el arca es excluido,
porque ese era un instrumento que las mujeres usaban cuando había una victoria en la guerra. Pero esta era una victoria religiosa. Gritando, clamando, quiere decir una aclamación de alegría. Así que no es un ruido desconcertante, es hacer una aclamación alegre. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. En Patriarcas y Profetas encontramos alguna aclaración al respecto. Al cabo de 3 meses decidió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación y el arca iba a ser traída, iba a ser llevada a hombros y la multitud se puso en orden y así subieron. Cuando habían andado 6 pasos, sonaba la trompeta mandando hacer alto. Por orden de David se habían de ofrecer un buey y un carnero engordado. Debieron sacrificar muchos animales, ya que era bastante lejos de ahí a Jerusalén, si paraban cada pocos pasos. Hubo un gran número de animales. El regocijo reinaba en lugar del temor entre la multitud. El rey había puesto a un lado los vestidos reales y se había vestido de un efod de lino sencillo como el que llevaban los sacerdotes. No quería indicar por este acto que asumía las funciones sacerdotales, pues el efod era llevado a veces por otras personas además de los sacerdotes. Y esto es muy importante. Pero en este santo servicio tomaba su lugar ante Dios en igualdad de condiciones con sus súbditos. Y es a esto que su esposa estaba en contra. Él debía exaltarse a sí mismo, no rebajarse al nivel de los sacerdotes, y por eso ella estaba enojada. Nuevamente el largo séquito se puso en movimiento y la música de arpas y cornetas, de trompetas y címbalos subió al cielo mezclada con la melodía de una multitud de voces. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, lleno de gozo, al compás de la música. La música y la danza de alegre alabanza a Dios mientras se transportaba el arca no se parecía en absoluto a la disipación de la danza moderna. Una tenía por objeto recordar a Dios y ensalzar su santo nombre. La otra es el medio que Satanás usa para hacer que los hombres se olvidan de Dios y lo deshonran. Debemos mirar aquí el estilo de adoración. La dignidad y el orgullo de la hija del rey Saúl se sorprendieron de que el rey David hubo dejado a un lado sus vestidos de realeza y su cetro real y se vistió con vestiduras de lino simple usadas por los sacerdotes. Así que aquí hay algunas cuestiones que necesitamos entender. Nadie se puede exaltar a sí mismo sobre cualquier otra persona. Debemos tener espíritus humildes. La segunda incidencia, otra experiencia de la era. Y volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. Y Primera Crónicas 21:1 dice que es Satanás quien incitó a David a censar a Israel. Así que algunos de los críticos, lo sabemos, usan esto para socavar la Biblia. Pero el comentario de los creyentes en la Biblia dice, puede parecer que Dios en su cólera le dijo a David a hacer un censo de Israel, pero sabemos de Primera Crónicas 21:1 que fue Satanás quien incitó a David a hacer esto. Y Dios, en el pensamiento de ellos, debido a su voluntad permisiva, le dijo a contarlos. El comentario bíblico de Ginebra dice, el Señor permitió que Satanás, como en Primera Crónicas 21:2, así que esta es una historia interesante. Y creo que este es el resumen del problema que estamos a punto de enfrentar. Jacob 1:13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni él tienta a nadie. La Biblia es muy clara. Dios nunca dio esta instrucción. Él permitió a Satanás obrar en la mente de David.
Segunda Samuel capítulo 24:2 dice, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beersheba y cuenta al pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab, imagínese a Joab, él no era exactamente la persona más espiritual en el reino. Él dijo al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto de lo que son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿para qué quiere esto mi señor el rey? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿No confías en Dios? Pero la palabra del rey pudo más que Joab y que los capitanes del ejército. Y así Joab fue y lo hizo. Contaron el pueblo. ¿Comprenden? Si nos basamos en nuestro número, podríamos tener un problema. Y si pensamos que podemos engrosar nuestros números suavizando nuestra doctrina, entonces tendremos un problema también. Todo esto dará lugar a un mayor zarandeo. Segunda Samuel 24:8 dice, y después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio la suma del número del pueblo al rey. Y los de Israel fueron 800,000 hombres valientes que sacaban espada, y los de Judá fueron 500,000 hombres. El comentario adventista del séptimo día dieron la suma. Las cifras aquí presentadas difieren de las primeras Crónicas 21:5. Algunos creen que el total asignado a Israel en Crónicas puede haber incluido el ejército permanente de 288,000 hombres, primera de Crónicas 27:1-15. Otros dan por sentado que ese total incluye un cálculo aproximado de las tribus de Leví y Benjamín que no fueron censadas. Quizá pueda haber una diferencia entre los fuertes aquí mencionados y todo Israel. Ya saben, siempre hay personas que tratan de criticar la Biblia y tenemos que ser muy prudentes porque hay muy buenas explicaciones de por qué algunos textos de la Biblia difieren de otros. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontrarás a menudo que un escritor utiliza la forma hebrea de la verdad y otro va a utilizar la manera romana de la verdad, y entonces los tiempos son totalmente diferentes y la gente dice que la Biblia está en conflicto consigo misma cuando en realidad está en armonía. Segunda Samuel 24:10, y después que David hubo contado al pueblo, le pesó en corazón. Tenía remordimientos, sabía que hizo algo mal. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David estuvo tan orgulloso de los números, quiso saber cuántos habían entrado, cuántos estaban a su disposición. Y a través de este proceso que Dios le está mostrando que los números no son realmente lo que importa, porque muchos de ellos en realidad no estaban con él y que iban a ser juzgados y que iba a haber esos números disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. ¿Queremos nosotros ver eso? ¿Queremos utilizar métodos débiles, métodos falsos, diluir el evangelio, traer hordas de gente que no se conviertan solo para llegar a una era un día y verlos perecer a todos? ¿Queremos nosotros hacer eso? Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová a Gad profeta, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así dice Jehová, 3 cosas te propongo, tú escogerás una de ellas para que yo te la haga. Vino pues Gad a David y le dijo, ¿qué prefieres? ¿7 años de hambruna? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos? 3 días de epidemia en tu tierra? Piensa ahora
y mira que he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque grandes son sus misericordias, y no caiga yo en manos de hombres. Así que Dios le va a mostrar cuál era la verdadera fuerza de Israel. Cuando a David se le ofreció que eligiera el castigo por su pecado, él dijo, caigamos ahora en mano de Jehová, porque grandes son sus misericordias, y no caiga yo en manos de hombres. Él sabía que Dios conocía la lucha y la angustia del alma. Cuando uno alcanza a tener una vislumbre del carácter de Dios, no ve en él el espíritu despiadado y vengativo manifestado por los agentes humanos. Ve que la aflicción y la prueba son los medios señalados por Dios para disciplinar a sus hijos y enseñarles su camino para que se aferren a su gracia. ¿Tenemos nosotros al Señor? ¿Queremos hacer todo a su manera o queremos hacerlo a nuestra manera? Así que el Señor envió pestilencia a peste Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba 70,000 hombres. Eso fue en la tipología. ¿Cómo va a ser en el antitipo? Esto es aterrador. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba ¿dónde? Junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que hería al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Oh, tiemblo por mi iglesia. Tiemblo por nuestra situación, porque vamos a presenciar exactamente lo mismo. La realización del censo había causado desafecto entre el pueblo, pero ellos habían acariciado los mismos pecados que motivaron la acción de David. Así como el Señor, mediante el pecado de Absalón, trajo castigo sobre David, por medio del error de David, castigó los pecados de Israel. Si el liderazgo trae directivas equivocadas y malas intenciones en el trabajo, no solo los dirigentes van a sufrir, sino que las personas con las mismas mentalidades sufrirán también. Y Gad vio a David aquel día y le dijo, sube y haz un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. El altar tiene que estar ahí, en esa era. Así que David fue a él, y la Biblia nos dice lo que pasó. Le pidió la era para comprarla, para construir un altar al Señor. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y otros pertrechos de los bueyes para leña. Toda la era, con todas sus herramientas, estaba allí, y él quiso ofrecerla a David. Así que hablaron. Todo esto hizo Arauna como un rey da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y la respuesta de David dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Así que David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Es interesante que esta suma es mencionada en plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová escuchó la intercesión por la tierra, y cesó la plaga en Israel. En esta era,
Esta es una muy interesante era, como veremos. Segunda Samuel relata que se pagaron 50 ciclos de plata y Primera Crónicas 21 dice que fueron pagados 600 ciclos de oro por la tierra. Pues estas dos historias se oponen entre sí o se complementan entre sí. Creo que se complementan entre sí y no deben ser vistos como contradictorias. La plata fue probablemente pagada por los utensilios de la era y los bueyes y el oro para la tierra en la que estaban. Así que compró toda la tierra. Tendremos que averiguar dónde estaba esta tierra porque esto es importante. Una parte se pagó en plata y otra se pagó en oro. Los trillos que se encontraban en la era fueron pagados en plata. La tierra fue pagada en oro. La plata es el metal para el dinero del rescate. El dinero del rescate fue también fundido para fabricarse las bases de los pilares del santuario. Así que aquí estamos hablando de redención. Tanto la plata como el oro son símbolos de los redimidos. Un censo solo debía ser hecho por orden de Dios y estaba relacionado con la numeración de Israel en términos de redención. Patriarcas y profetas nos dicen que el sitio en que se construye el altar, que de allí en adelante debía considerarse como tierra santa para siempre, fue obsequiado al rey por Ornán. Pero el rey se negó a recibirlo. No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Este sitio, ya memorable por ser el lugar donde Abraham había construido el altar para ofrecer a su hijo, y era ahora santificado por esta gran liberación, fue posteriormente escogido como el sitio donde Salomón erigió el templo. Y antitípicamente, el templo nos representa a mí y a ustedes, porque somos templos vivientes. Así que toda esta historia, tipológicamente, tiene un gran significado para nosotros. Si lees en Éxodo, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, y tenía que ver con el número de las personas. Cuando tomares el número de los hijos de Israel, cuando lo ordena Dios, conforme al número de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Zacarías dice que tenemos que refinarlo como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. El simbolismo aquí es muy profundo. Aquí está la cuenta como se da en Crónicas, y Jerusalén fue prácticamente destruida, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. David actúa aquí como un tipo para Cristo, y esta debería ser nuestra actuación también. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Ahora, ¿qué estaba él trillando? Es interesante. La Biblia dice que él estaba trillando trigo. Y el trigo es el símbolo para la cosecha final. Esto es lo que va a pasar también con el antitipo. Y él lo compró por el precio completo. Y también te daré los bueyes para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo te lo doy todo. David dijo: no, no lo quiero. Y lo compró por 600 ciclos de oro. Pero compró toda la tierra. Y esa era se convierte en el sitio del templo. Porque el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, 1 Crónicas 21-29, y el altar del holocausto estaban entonces en el alto de Gabaón.
Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba espantado a causa de la espada del ángel de Jehová. Si nos presentamos ante nuestro Dios Santo, debemos tener el decoro adecuado. Debemos seguir las instrucciones de Dios. Debemos tener el estilo de adoración correcto. ¿No estamos haciendo hoy exactamente lo que la Biblia describe aquí? ¿Acaso no creemos nosotros que podemos introducir los estilos musicales cuando adoramos a Dios según nuestra elección y no según lo que Dios ha dicho? La música debe ser de adoración, debe ser armoniosa, debe ser... ¿Cuál es la otra palabra? Melodiosa, gracias. La música debe ser melodiosa, armoniosa y de adoración. Estos tres criterios. No ese ruido, no basada en ritmo más que en armonía. La armonía es la parte intelectual, el ritmo es la parte carnal. Todas estas cuestiones debemos ser exactos cuando se trata de adorar a Dios. Luego Salomón empezó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moría, donde el Señor se había aparecido a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Cuando se trata de cuestiones de adoración, esas también son temas de salvación. Primera Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, e hipocresía, envidia y toda maledicencia. Estas son las cuestiones que tendremos que abordar. Como niños recién nacidos, desead la leche sincera de la palabra, para que por ella crezcáis. Tenemos que ser cristianos basados en la palabra. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al cual acercándoos como a piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así que nuestro estilo de adoración, nuestra manera de seguir las instrucciones de Dios, nuestras metodologías, todas han sido prescritas por Dios. Si preferimos poner el arca en un carro, si preferimos a engrosar nuestro número por medios que Dios no ha ordenado, Él mostrará que esas cifras no tienen sentido. Todas estas cuestiones llegarán al juicio. Que el Señor sea bondadoso con su pueblo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será confundido. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo. El tropiezo. Leemos todo sobre esto en 1 de Pedro 2:10. Si queremos hacer alianzas donde tomamos esta piedra angular y le ponemos en una esquina y no le usamos porque queremos construir puentes hacia los sistemas religiosos que no honran la piedra angular, ¿dónde vamos a terminar entonces? Sin Jesús no somos nada. Sin la Biblia nos convertimos en unos de muchos. Con la Biblia, con la palabra, con la ley, con la piedra angular, nos convertimos en el pueblo de Dios y podemos resistir en la era. Que el Señor ayude a su iglesia. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Que el Señor se compadezca porque la gente no sabe. Ellos son guiados como ovejas errantes a veces por los pastores que están siguiendo los dictados de su propio corazón. Vamos a orar por nuestra iglesia. Vamos a orar por nuestros líderes. Hay muchos líderes en nuestra iglesia que quieren hacer las cosas de la manera correcta, pero a veces las olas de la apostasía son demasiado abrumadoras. Oremos por la iglesia. Vamos a orar.
Padre Celestial, nos dirigimos hacia una era antitípica para la trilla. Y, oh Señor Dios, ¿cómo te necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos en este momento de la historia de la tierra, cuando las cosas están llegando a su fin? Te rogamos, tenga cuidado de tu pueblo y llévanos por sendas de justicia para que podamos soportar aquel día la trilla. En el nombre de Jesús. Amén.